Un perro callejero señalaba una casa abandonada, pero lo que escondía dentro era una red que usaba los nombres de veteranos muertos para lucrarse con el dolor de los vivos. El doctor Brooks no alzaba la voz ni amenazaba, manipulaba desde las sombras, justificando lo injustificable. Pero Ethan, un exmédico militar marcado por la pérdida, no miró hacia otro lado, y con la ayuda de Scout, su viejo amigo, volvió a hablar a través de la verdad. Pero solo escuchen qué se descubrió en ese sótano oculto, y cómo la justicia, al final, logró abrir paso a la luz. Ethan Walker no buscaba respuestas esa tarde. Había salido como siempre, con pasos lentos y firmes, intentando soltar los nudos invisibles que se formaban en su pecho cada vez que el silencio de la ciudad se volvía demasiado profundo. Era una rutina que conocía bien desde que dejó el ejército, caminar sin rumbo exacto por las calles tranquilas de Warren, Ohio, llevando en el bolsillo un pequeño trozo de cecina, más por costumbre que por intención. A veces lo compartía con algún perro callejero, a veces con nadie. El otoño ya comenzaba a apretar los árboles contra sí mismos, y las hojas secas crujían bajo sus botas con ese sonido que siempre les recordaba la fragilidad de las cosas. Ethan dobló por la calle Maple, una zona antigua del vecindario, donde las casas parecían más recuerdos que hogares. Allí la vio, una casa victoriana descolorida, como arrancada de otro tiempo y dejada a marchitarse. Su estructura aún conservaba una dignidad rota, con el porche hundido y las ventanas cubiertas con tablones viejos. La mayoría de la gente del barrio decía que estaba vacía desde hacía años, pero nadie sabía bien por qué nadie la reclamaba. Justo frente a esa casa estaba el perro. No era grande, pero tampoco pequeño. Su pelaje rojizo, enmarañado y polvoriento dejaba ver costillas definidas, como líneas de una historia larga y dura. Tenía una oreja caída y varias cicatrices en la cara, pero lo que más llamó la atención de Ethan fueron sus ojos. Ámbar profundo, serenos, atentos. No mendigaba ni comida ni cariño, no movía la cola. Estaba completamente inmóvil, sentado sobre sus patas traseras, mirando la casa con una intensidad que casi parecía humana. Ethan se detuvo sin saber por qué. El perro no reaccionó a su presencia, no giró la cabeza, no mostró signos de amenaza ni de interés. Solo lo miró brevemente, una fracción de segundo, y luego volvió a fijar la vista en la puerta de la casa, como si algo adentro lo estuviera llamando o reteniendo. El veterano se agachó, sacó la cecina del bolsillo y la colocó con suavidad sobre la acera, a una distancia segura. El perro giró la cabeza levemente, olió el aire, pero no se movió, ni siquiera un paso. Su cuerpo tensado, como un resorte contenido, vibraba levemente con el viento. Un gemido muy bajo, casi imperceptible, se escapó de su garganta cuando una ráfaga más fuerte hizo crujir las maderas del porche. Ethan sintió algo moverse dentro de él. No fue miedo, no fue simple empatía. Fue una alarma vieja, enterrada en los años en los que trabajaba en zonas de conflicto. Una intuición que no se podía enseñar, la certeza de que algo estaba fuera de lugar. Recordó con nitidez un día en Afganistán, cuando un perro callejero se negó a entrar a una aldea. Minutos después, supieron por qué. Desde entonces, Ethan había aprendido a confiar en ese tipo de silencios. La casa parecía muerta, pero había algo en ella que se resistía a desaparecer. No era una presencia física, era más bien una energía espesa, como el olor estancado de un secreto que nadie se atrevió a ventilar. Y el perro, ese perro no era uno más. Había algo en su postura, en su vigilancia sin descanso, que indicaba que no estaba allí simplemente por casualidad. No estaba buscando refugio, estaba cuidando algo, o a alguien. Ethan se incorporó lentamente, manteniendo la mirada en el animal. En su mente se formó una pregunta: ¿qué estás esperando? Pero no la dijo, no había necesidad. El perro lo miró una vez más, directo, y en esa mirada había una súplica muda, no por ayuda, no por alimento. Era como si le estuviera diciendo: tú sabes lo que hay que hacer. Y entonces lo entendió. La motivación de Ethan no era la curiosidad ni el impulso heroico, era el peso de una promesa hecha mucho tiempo atrás, en voz baja, entre compañeros que ya no estaban.
Prometió no ignorar las señales, prometió detenerse, incluso cuando nadie más lo hiciera, porque sabía que el peligro muchas veces no gritaba, se escondía en casas viejas, detrás de puertas hinchadas por la humedad, en miradas que no sabían hablar. La motivación del perro era más simple pero igual de poderosa. No entendía de promesas ni de reglas, pero sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Su instinto era más sabio que muchas decisiones humanas: quedarse, vigilar, proteger, aunque nadie se lo pidiera. Así fue como un hombre y un perro, extraños entre sí pero unidos por una tensión invisible, se quedaron frente a una casa que parecía cerrada, pero que contenía, sin necesidad de abrirse, un conflicto esperando estallar. Y aunque todavía no lo sabían, ese sería el comienzo de algo mucho más grande que una simple sospecha. Porque hay casas que no se abandonan por casualidad, y hay perros que no se sientan frente a ellas sin razón. La noche cayó densa sobre Warren, cubriendo los tejados con un silencio espeso que parecía tragarse los sonidos del mundo. Ethan volvió a la casa como quien regresa a una herida abierta, no por impulso temerario ni por una necesidad de aventura, sino por algo mucho más concreto. Necesitaba descartar que lo que había sentido esa tarde no era paranoia. Había aprendido a no ignorar esa incomodidad que comenzaba como un cosquilleo en la nuca y que, si uno insistía en callarla, terminaba creciendo hasta convertirse en culpa. Llevaba consigo una linterna potente, guantes de trabajo y un nudo silencioso en la garganta. El perro, ese guardián sin uniforme ni voz, apareció desde la sombra del seto cuando Ethan se acercó al porche. No se le acercó, no movió la cola, solo caminó unos pasos detrás de él y se detuvo frente a la misma puerta de antes, como si volviera a marcar el límite entre lo que debía ser visto y lo que debía ser evitado. Ethan, con movimientos lentos y contenidos, manipuló la cerradura oxidada. Bastó un poco de fuerza, una ligera torsión de muñeca, y la puerta cedió con un sonido que pareció resonar más fuerte de lo que debía. No era tanto el volumen como el significado. Era el tipo de crujido que anunciaba que uno estaba cruzando un umbral invisible. Dentro, la oscuridad era casi absoluta. Su linterna iluminó primero el polvo en suspensión, partículas doradas que flotaban como ceniza atrapada en el tiempo. El olor fue lo siguiente en alcanzarlo: un aroma a madera húmeda, a encierro viejo, pero también algo más, algo fuera de lugar, un olor reciente, sintético, agrio, desinfectante barato, como si alguien hubiese intentado borrar una huella apresuradamente, sin darse el tiempo de hacerlo bien. El perro no entró, se quedó en el umbral, temblando levemente, con la cabeza gacha y las orejas hacia atrás. Emitió un gemido suave, casi como un suspiro que no quería ser escuchado. Ethan lo miró y por un instante pensó en volver atrás, pero entonces su linterna captó algo sobre el piso de madera: marcas, huellas de zapatos. El polvo acumulado durante años había sido removido y en su lugar quedaban líneas limpias, como cicatrices recientes sobre una piel envejecida. Siguió esas marcas hasta la cocina. El linóleo estaba dañado, como si alguien hubiese intentado cortarlo de forma cuadrada. Se arrodilló, pasó los dedos sobre los bordes levantados y tiró con cuidado. Lo que encontró debajo era una trampilla de madera más nueva que el resto de la casa, cerrada solo con un gancho simple. El aire que brotó de allí abajo era denso, frío, y tenía un olor que Ethan conocía bien. Un aire estéril, con ese toque clínico que solo se huele en ciertos lugares donde la vida y la muerte dependen del pulso de una aguja. Iluminó el interior. Una escalera angosta descendía hacia la oscuridad. Bajó lentamente, peldaño por peldaño, escuchando el eco de sus pasos. Cada crujido era un recordatorio de que nadie más debía estar allí, pero alguien lo había estado, y no hacía mucho tiempo. Al llegar al fondo, la linterna reveló un espacio improvisado pero inquietantemente funcional. A la izquierda, una mesa de metal inoxidable reflejaba la luz con un brillo apagado.
Sobre ella, varios cajones abiertos contenían jeringas, vendas y frascos sin etiquetas. A un costado, cajas grises apiradas, algunas abiertas, mostraban botes plásticos con etiquetas gastadas. Ninguna marca visible, ninguna pista obvia, todo diseñado para no dejar rastros. Y entonces la pared del fondo, un panel de corcho cubierto de papeles prendidos con chinchetas. Ethan se acercó, conteniendo la respiración. Había nombres, decenas de ellos, la mayoría masculinos. Al lado, números de teléfono, algunas abreviaturas familiares, BA, PTSD, algunas anotaciones a mano, unas cruces marcadas con bolígrafo rojo. La linterna tembló un poco en su mano cuando bajó la mirada a una pequeña repisa donde yacía un llavero viejo, cubierto de polvo. Lo levantó casi por instinto y lo reconoció al instante. Una placa metálica, oxidada por los años, colgaba de una cadena rota. Grabado con letras desgastadas pero aún legibles, Tyler Knox, USMC. Se le heló la sangre. Tyler Knox, su compañero de unidad, su amigo, el hombre con el que compartió patrullas, silencios eternos en campamentos extranjeros y confesiones que nunca repetiría. Tyler había muerto en una emboscada más de una década atrás. Su cuerpo fue repatriado, su familia había guardado sus cosas. Ethan lo sabía, porque él mismo asistió al funeral. Entonces, ¿por qué estaba esa placa aquí? Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo una casa abandonada, no era solo un lugar olvidado. Esto era otra cosa. Una operación escondida, cubierta con polvo y silencio. Y más allá del espanto que producía el hallazgo físico, el sótano, los instrumentos, los nombres, lo que de verdad los sacudía era el hecho de que alguien estuviese utilizando la identidad de veteranos como Tyler, nombres reales, historias reales, usadas, tal vez, para fines que ni siquiera alcanza aún a comprender. No era policía, no era investigador, pero había visto lo suficiente para reconocer el patrón. Un lugar oculto que operaba en las sombras con métodos sistemáticos y objetivos claros. Aquello no era improvisado, era funcional, preciso y profundamente injusto. La linterna cayó brevemente sobre una carpeta apoyada en el suelo. En su lomo, escrito con marcador negro, apenas legible, pacientes, confidencial. Sintió que el corazón se le subía a la garganta, y con él una urgencia. No era miedo, era un deber, una necesidad de actuar, de impedir que esto siguiera creciendo en el silencio. Porque si alguien se había atrevido a usar el nombre de Tyler, ¿cuántos otros más estaban siendo arrastrados por algo similar, sin siquiera saberlo? Subió las escaleras con el mismo cuidado que había bajado, pero esta vez con el pulso acelerado. Cerró la trampilla, cubrió el linóleo, y cuando volvió a salir, el perro seguía allí, en el mismo lugar. Al verlo, Ethan no dijo nada, solo asintió, como si aceptaba finalmente algo que había intuido desde el principio. La casa escondía un secreto, y ahora ya no podía ignorarlo. A las 7 de la mañana, con los ojos enrojecidos y la garganta áspera de no haber dormido, Ethan Walker cruzó el umbral de la comisaría de Warren. No tenía pruebas físicas en las manos, ni testigos que pudieran hablar, pero sí llevaba algo igual de valioso, la convicción de que había descubierto algo que nadie más estaba viendo, algo que no podía dejar pasar, algo que necesitaba, con urgencia, ser escuchado. La detective Carla Hayes lo recibió sin expresiones de sorpresa. Era una mujer pragmática, de esas que no se dejan llevar por la emoción del momento. Escuchó su relato con la mirada firme y la libreta en la mano. Asentía de vez en cuando, pero no interrumpía. Cuando él terminó, soltó el bolígrafo y cruzó los brazos. Ethan, lo que me estás diciendo es grave, muy grave. Pero sin una orden judicial no puedo entrar, ni arrestar, ni interrogar. Y si me adelanto sin pruebas sólidas, lo arruino todo. ¿Sabes cómo funciona esto? Necesito más. Una grabación, una imagen, algo que no puedan desestimar en un tribunal. Dame algo, cualquier cosa. No fue un rechazo, fue un desafío. Carla tenía su propia motivación. No era desinterés, era precisión.
En su carrera había visto cómo casos bien intencionados se caían por un procedimiento mal hecho. No quería que eso pasara aquí. Ethan lo entendió, y por eso no insistió, no alzó la voz, simplemente asintió con la mandíbula apretada. Si quería justicia, tenía que ponerle las herramientas en las manos adecuadas. Esa misma tarde tomó una decisión. Si el sistema necesitaba pruebas, él las conseguiría. Pero antes había otra pregunta que lo quemaba por dentro. Fue al refugio de animales donde colaboraba como voluntario desde hacía años. Allí conocían su historia, confiaban en su juicio. Llevó al perro, ese guardián silencioso que había encontrado frente a la casa, para escanearle el chip, si lo tenía. Lo hizo con la esperanza de cerrar un círculo, o al menos entender por qué ese animal parecía más un centinela que un callejero cualquiera. El escáner emitió un pitido. El número de identificación apareció en la pantalla, seguido por un nombre. Scout, propietario registrado, Tyler Knox. Ethan se quedó quieto, clavado frente al monitor, como si el aire le hubiera fallado. Scout, su nombre. El mismo nombre que había dicho entre risas Tyler una vez, en un campamento lejano, soñando con tener un perro así cuando todo terminara. Scout, como los exploradores. Inteligente, leal, siempre alerta. Y ahora estaba allí, vivo, vagando solo, registrado a un hombre que llevaba 12 años muerto. El golpe emocional fue inmediato, pero duró poco. Fue reemplazado por algo más seco, más frío, más cortante. Enojo. No un enojo impulsivo, sino de ese que arde lentamente y se alimenta del sentido de traición. Alguien en algún sitio había comprado bases de datos antiguas. Alguien estaba sacando provecho del legado de hombres como Tyler, usando sus nombres, sus historias, sus mascotas. Y eso, para Ethan, era inaceptable. Esa noche volvió a la casa, no con linterna esta vez, sino con algo más valioso. Un pequeño micrófono ambiental de los que usaban en el refugio para grabar videos de adopción. Lo ocultó bajo la mesa metálica del sótano pegado con cinta negra. Dejó también su teléfono grabando en modo avión, escondido cerca de la trampilla. Luego se marchó, esperando que el eco de las voces que lo habían perturbado días antes regresara. No tuvo que esperar mucho. A las 2 horas los sonidos comenzaron. Pasos torpes en el piso de arriba, murmullos que se volvían conversaciones, risas ahogadas por la madera vieja. La grabación lo captó todo. Ethan, escondido a una distancia segura desde su coche, con los auriculares conectados al micrófono remoto, escuchó en tiempo real cómo se desmoronaba cualquier duda que hubiera tenido. Primero habló una voz firme, medida, profesional. «No trajiste más del lote, Randall». La voz del tal Randall era más descuidada, más arrogante, como quien se siente intocable. «La carretera estaba llena de estatales, Doc», decía mascando algo. «Pero los muchachos llamaron. La mitad va a pagar en efectivo. Los de la lista están desesperados». Y entonces la frase que le apretó el estómago a Ethan. «Los de VA siempre están desesperados», respondió el Doc con tono cansado, casi aburrido. «El sistema los muele y luego me culpan a mí por venderles alivio». Alivio. Lo dijo como si fuera una simple palabra, inocua, pero para Ethan ese alivio tenía forma de ruina. Lo había visto en los ojos perdidos de compañeros que no encontraban paz. Lo había visto en la forma en que se alejaban de sus familias, de sus vidas, de ellos mismos. Y ahora alguien usaba esa necesidad para enriquecerse, para construir una red clandestina desde un sótano polvoriento. El tal Doc siguió hablando. Dio nombres, algunos que Ethan no conocía, otros que sí. Y entre ellos, de nuevo, Tyler Knox. No como homenaje, ni como recuerdo, sino como número, como ficha útil. Y fue ahí cuando el enojo de Ethan se transformó en algo mucho más fuerte. Leonard Brooks. Ese era su nombre. Un médico que, según supo luego, había perdido su licencia años atrás por prácticas cuestionables. Y ahora operaba en la sombra, escondido detrás de casas olvidadas con la excusa de que el sistema falla. Como si eso justificara su negocio. Brooks no hablaba como un monstruo, no gritaba, no amenazaba. Hablaba con la frialdad de quien ya cruzó todas las líneas y ahora solo le preocupa mantener el ritmo.
Si los archivos están escritos a mano, nadie los busca, dijo. Y en esa frase Ethan sintió todo el veneno de la indiferencia justificada. Porque cuando el mal se disfraza de eficiencia, es aún más peligroso. Terminada la grabación, Ethan cortó la comunicación y la envió a Carla Hayes sin decir una palabra más. Solo un archivo adjunto y 6 palabras que resumían la urgencia. Esto es lo que necesitabas, date prisa. La respuesta no tardó. No te acerques, estamos en camino. Pero Ethan sabía lo que eso significaba. Que la policía vendría sí, pero que vendrían a ritmo de papeles, de llamadas, de órdenes y de tiempo. Y él también sabía que los hombres como Brooks no esperaban. Si algo se salía del lugar, si percibían riesgo, lo harían desaparecer todo en una noche. Y entonces ocurrió. Desde el auto vio cómo la luz de la casa se encendía. Brooks había vuelto. Y algo lo había alertado. Tal vez una puerta mal cerrada, una caja movida o simplemente intuición. ¿Quién dejó esto abierto?, dijo, según captó el micrófono, mientras bajaba al sótano. Y entonces sintió como el enojo dejaba de ser interno. Ya no era solo un hombre escuchando, era un testigo obligado a actuar. Porque ahora la oscuridad ya no era silencio, era amenaza. La tensión en el sótano era tan densa que casi parecía tener peso propio. Ethan retrocedió instintivamente hacia la escalera de madera por donde había bajado horas antes. Su intención no era enfrentarse, no era valiente por impulso, y mucho menos temerario. Lo que buscaba era ganar tiempo, tiempo para que la policía llegara, tiempo para evitar lo inevitable, tiempo, simplemente, para no repetir el tipo de caos que había presenciado demasiadas veces en otras latitudes. Pero el tiempo, en lugares así, tiene vida propia. Arriba se escuchó el chirrido de la puerta abriéndose con torpeza. 2 pares de pasos bajaron con rapidez. El primero en aparecer fue Randall, hombros anchos, cuello tenso, mandíbula apretada. En su mano derecha brillaba una barra metálica, sucia, pesada. La sujetaba con la confianza arrogante de alguien que la había usado antes. Lo acompañaba Leonard Brooks, el supuesto médico, más lento, cargando una bolsa de lona negra. El contraste entre ambos era evidente. Uno venía buscando intimidar, el otro intentando evitar una tragedia. Scout, que se había mantenido oculto cerca del umbral superior, dejó escapar un gruñido grave. No ladró, no corrió, simplemente anunció que estaba allí y que había límites. La linterna colgante del techo se balanceaba levemente, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. En ese juego de luces, los ojos de Ethan se cruzaron con los de Randall. Fue apenas un segundo, pero suficiente para entender que la violencia estaba a punto de estallar. Randall frunció el ceño con rabia al reconocerlo. ¿Quién demonios? Ethan levantó la mano libre, sin moverse de su sitio. No quería provocarlo, no quería que el momento se rompiera. Su voz salió baja, controlada, con ese tono que usaba en los hospitales de campaña, cuando un soldado entraba en pánico, firme, humana, sin juicio. Baja el brazo, Randall, la policía viene, todavía estamos a tiempo de hacer esto bien. Pero bien era un concepto que a Randall no le interesaba. Con un movimiento brusco levantó la barra. El metal brilló al contacto con la luz como un aviso. Fue entonces cuando Scout, desde lo alto de la escalera, saltó. No fue un ataque salvaje, ni impulsivo, fue un movimiento dirigido, preciso. No fue a la garganta, fue a la muñeca. El mordisco fue certero, la barra cayó con un sonido metálico, golpeando la baranda. Randall gritó de sorpresa y dolor, tambaleándose hacia atrás. Ethan aprovechó el caos del momento, se lanzó hacia adelante y con una maniobra que había practicado 1000 veces en entrenamientos, logró arrebatarle el resto de la fuerza. No lo golpeó, no lo castigó, solo lo redujo, asegurándose de que no pudiera seguir haciendo daño. Mientras tanto, Brooks se había quedado inmóvil. Había soltado la bolsa, sus ojos temblaban y aunque no estaba armado, el miedo que lo atravesaba era real. Pero no era el miedo del culpable atrapado, era algo más complejo, el temor de alguien que por fin se veía sin excusas ante el reflejo de lo que había permitido. «No soy el enemigo», dijo Brooks, en voz baja, casi con súplica. Sus palabras no tenían rabia ni defensa. «Los chicos me buscaban, nadie los escucha. ¿Qué se supone que haga, Walker?»
Ethan tragó saliva. Esa frase o variaciones de ella la había escuchado muchas veces, en las carpas médicas del desierto, en pasillos de clínicas saturadas, en labios de hombres rotos por dentro tratando de justificar lo que nunca debió empezar. Pero esta vez no tuvo paciencia, no tuvo filtros. Su respuesta fue directa, cruda, verdadera. No venderles una cadena nueva. El silencio fue absoluto por un segundo. Ni Randall, que se sujetaba la muñeca herida, ni Brooks, que seguía sin moverse, se atrevieron a decir más. Y entonces se escucharon pasos arriba, madera crujiendo, puertas golpeando contra las paredes y una voz clara, potente, cargada de autoridad. «Policía, nadie se mueva». Carla Hayes descendió con 2 agentes uniformados. Uno se encargó de inmovilizar a Randall, que entre insultos y lamentos ya no ofrecía resistencia. El otro, con gesto firme, se acercó a Brooks, quien simplemente levantó las manos y se dejó esposar. No hubo lucha, no hubo protesta, solo un suspiro vencido. Scout, temblando levemente por la adrenalina, bajó al sótano y se acercó a Ethan. Tenía una línea de sangre seca en la oreja, resultado del forcejeo. Se apoyó contra su pierna, buscando consuelo, y el veterano se agachó para acariciarlo suavemente detrás de la cabeza. No era una escena heroica, no había música triunfal, ni discursos épicos, solo polvo, cansancio y un puñado de decisiones que marcaron la diferencia. Pero a pesar del caos, a pesar del miedo, a pesar de lo sucio y lo humano del momento, había claridad. Después de tantas sombras, la casa por fin respiraba aire nuevo. Y esa noche, aunque cargada de tensión, había dejado entrar la primera luz real en mucho tiempo. El caso avanzó más rápido de lo que Ethan esperaba, pero no sin tropiezos. En cuestión de días, se formalizaron los cargos contra Leonard Brooks y su cómplice: tráfico de recetas controladas, fraude médico, ejercicio ilegal de la profesión y otros más técnicos, pero igual de graves. Sin embargo, como bien sabía Ethan, y ahora confirmaba, los juicios no son batallas de buenos contra malos, sino escenarios donde se intenta comprender hasta qué punto las decisiones se deforman con el tiempo, la presión y el abandono. Los abogados defensores de Brooks no negaron los hechos. Su estrategia fue otra: justificar. Hablaron de las listas de espera eternas del VEA, de hombres y mujeres desesperados por alivio, de un sistema tan lento como impersonal. Pintaron a su cliente como un médico arrinconado, empujado por circunstancias que se le fueron de las manos. No lo presentaron como un villano, sino como un hombre que, en algún momento, dejó de hacer preguntas necesarias. Pero la fiscalía también habló, con otra voz. Trajo al estrado a madres que habían perdido a sus hijos, a esposas que veían en sus maridos a sombras de lo que fueron, veteranos que habían confiado en alguien porque hablaba su idioma y que terminaron atrapados en una red disfrazada de ayuda. Cada testimonio sumaba una capa de verdad, cada relato ampliaba la dimensión del daño. No era una historia de un hombre que cayó, sino de muchos que fueron arrastrados. Al final, el veredicto no fue redentor. Fue claro, y por sobre todo, justo. Brooks recibió una condena que incluía cárcel, sanción económica y la prohibición permanente de ejercer medicina. Pero más allá de la sentencia, lo que quedó fue un entendimiento general. Esa casa abandonada no era solo un símbolo de lo que se había ocultado, sino también una advertencia de lo que puede crecer cuando el dolor se ignora. Días después del juicio, la detective Carla Hayes llamó a Ethan. No era por protocolo, era un gesto sincero. «Nos diste motivos, tiempos y un mapa completo», le dijo por teléfono. «No hiciste ruido, hiciste lo necesario. Gracias por eso». Parte de los bienes incautados en la operación fueron redirigidos, por decisión del consejo local, a un proyecto que Ethan no había pedido, pero que le devolvió algo parecido a la esperanza. En un edificio municipal remodelado, con techos altos, salas luminosas y ventanas grandes que dejaban entrar el sol sin filtros, se abrió un centro comunitario especializado en terapia, reinserción laboral y contención para veteranos. No fue un centro clínico, fue un lugar con sillones cómodos, espacios para conversar, talleres prácticos y voluntarios con experiencia vivida, no solo académica. En la entrada, una placa sencilla, de metal pulido, fijada con 2 tornillos discretos.
sin adornos. Centro Tyler Knox. No era un gesto de nostalgia, era una promesa de no olvidar lo que se había ignorado por tanto tiempo, y un compromiso de cuidar a quienes cuidan, incluso cuando ya no visten uniforme. ¿Y Scout? El refugio lo atendió con cuidado. Lo operaron de la oreja herida y en pocos días ya corría por el patio con la energía renovada de quien ha sobrevivido y lo sabe. Nadie reclamó su propiedad. El nombre en el registro seguía siendo el de Tyler Knox, pero el mundo había cambiado desde entonces. Ethan, sin dudarlo, firmó la adopción. La primera noche en casa fue silenciosa. Scout eligió un rincón cerca de la ventana y se acomodó sin pedir permiso. No dormía del todo, más bien observaba, como si aún protegiera algo o a alguien. Ethan lo comprendió sin palabras, porque también él sabía que, aunque los culpables habían sido arrestados, el verdadero enemigo, esa combinación de abandono, dolor no tratado y oportunidades mal usadas, seguía existiendo. No se podía encerrar en una celda, pero sí se podía enfrentar. Y ahora, al menos, tenían una historia para recordarlo. Una historia que enseñaba. Ethan dejó caer un trozo de cecina sobre el suelo, como aquella tarde en la calle. Scout se acercó con paso tranquilo, olfateó, comió y luego apoyó suavemente la cabeza sobre el muslo de su nuevo humano. Era un gesto sin dramatismo, pero cargado de significado. Como si ambos entendieran que la paz no siempre llega de golpe. A veces entra despacio, a veces se gana a pulso. Afuera, la casa abandonada estaba acordonada. Las autoridades planeaban demolerla en cuestión de semanas. Pronto sería polvo. Pero lo importante ya había cambiado. Lo que allí se ocultó ya no era un secreto. Lo que allí se quebró comenzaba poco a poco a repararse. Y en el interior de una casa nueva, donde por fin se respiraba calma, se escuchó algo parecido a un suspiro compartido. No fue épico, pero fue suficiente. Y para Ethan y Scout, eso era todo lo que importaba.